Yo soy IMT. Bueno, el Señor me ha estado levantando en su gracia, o sea, básicamente en el ministerio, desde hace más de 15 años ya, específicamente. Y pues he estado en distintas temporadas sirviendo en distintas plataformas, según lo que el Señor me ha permitido hacer. Primeramente empecé el ministerio como evangelista, después estuve pastoreando y el Señor me llevó en otra temporada para poder ejercer el ministerio de maestro y de evangelista al mismo tiempo. Entonces, aquí estoy. Desarrollamos esta plataforma porque el Señor nos puso en el corazón levantar como, o sea, algo que permita al cuerpo de Cristo ser edificado, pero de una forma gratuita, porque he estado en 5 escuelas bíblicas distintos, he tomado clases, currículos distintos, y sé que esto puede ser un poco costoso en ciertos lugares. Y ha pasado que hay personas que dicen, yo quiero ser equipado, quiero ser capacitado, quiero poder tener las herramientas necesarias, pero no tengo los recursos porque pues obviamente es bastante complicado, los institutos bíblicos a veces cuestan bastante y todo. Y de ahí el Señor nos puso en el corazón iniciar con este programa, esta plataforma. Entonces, todas las clases que estamos dando son clases de nivel instituto bíblico, que son para los que están en el programa de Estados Unidos, pues, el nivel de Associate Degree, que son como 2 años en la universidad, como si estuviéramos estudiando teología en la universidad por 2 años, o sea, en los 2 primeros años. Entonces es un nivel universitario, pero en teología. Por eso es que el contenido es bastante extenso y nos enfocamos en estudiar un poco más profundamente cada uno de los temas que nosotros tenemos, con el fundamento de todo lo que está estructurado y establecido en la palabra del Señor. Así que son bienvenidos. Las clases son totalmente gratuitas, pero si hay personas que dicen que quieren apoyar el ministerio, libremente nos pueden contactar para poder decirles cómo hacerlo de una u otra forma. Pero las clases son gratuitas, así que pueden invitar a tantas personas como quieran para que sean parte de este plan de equipamiento y al final somos el cuerpo de Cristo y estamos avanzando para poder desarrollarnos. Así que para avanzar, quisiera que hiciéramos algunos comentarios con respecto a los dones espirituales. Para usted, ¿qué son los dones espirituales? Quisiera escucharlos. ¿Qué son los dones espirituales? Podemos intervenir libremente, no hay ningún problema. ¿Qué consideran? ¿Qué son los dones espirituales para usted? Porque todos nosotros hablamos mucho de dones espirituales. En nuestras iglesias, en nuestros ministerios, enseñamos acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales para nosotros? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos de los dones espirituales? ¿Qué consideramos que son los dones espirituales? Los escucho. El que quiera intervenir, abrir su micrófono para comentar. Maestros, Sí. algunos dicen, o yo he escuchado que son herramientas y que Sí. también son un regalo del Espíritu Santo para edificación de la iglesia también. Amén. No he podido ver a la persona que intervino. ¿Quién es? Perdón. ¿Quién fue? Ahí, me llamo Millicent. Oh, muchas gracias, semana. Ok. Ha dicho que es un regalo del Espíritu Santo y son herramientas también, o sea, que recibimos del Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Para usted, ¿qué son los dones espirituales? Son Buenas las noches, pastor. capacidades que... Sí. Ajá, hable, man, hable. Pasa que yo no tengo luz y Hola, no me van a ver. hola, buenas noches. Mi nombre es Yuslavi Belisario desde Venezuela. Amén. Los dones espirituales son capacidades que nos da el Espíritu Santo Ok. para la edificación de la iglesia. Amén. Son capacidades que nos da el Espíritu Santo, dice el hermano, para la edificación de la iglesia. Amén. Muchas gracias. Pastor Iván. Buenas noches, mi hermano. Bendecidos, prosperados, en victoria, con Aleluya. riquezas en su abundancia y enfocados. Amén. Amén. Dones espirituales para nosotros son carismas, son capacidades que Dios nos da para poder avanzar y para que haya un crecimiento en el cuerpo de Cristo. Específicamente para eso, edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más
una o dos personas más para ir avanzando. Ah, yo, Sí, mi Emanalis. nombre es Liz Ramírez de Venezuela y Sí, bueno, para mí los dones siempre lo he percibido como que es una habilidad o regalo de Dios inmerecidamente, pero que Dios nos los ha dado, son regalos para edificar a la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. amén, Y son muy necesarios a la hora de nosotros militar como cristianos. Es necesario, a pesar que es un regalo, es importantísimo descubrirlo y aplicarlo. amén. Muchas gracias, Emanalis. Son esos dones, esas habilidades que Dios nos da que son muy necesarios para nosotros, ¿no? Es necesario que nosotros los podamos usar, que los podamos, como decía la hermana, aplicar, que podamos ponerlos a trabajar también. Esta parte también es sumamente importante. Ok, no sé si hay una última persona que quiera intervenir. Bueno, Sí, dale, hermana. hermana, Ok, bueno, buenas noches. buenas noches. Lo que entiendo yo de los dones espirituales, o sea, que son regalos efectivamente que vienen del espíritu, pero que se manifiestan en nuestra manera natural para ejecutar actividades dentro de la iglesia. Amén. Ok, muchas gracias, hermana Keila. Y seguimos con, no sé quién quería intervenir, si era el pastor Luis. Yo, Sí, bueno, hemos dicho más o menos estas cosas son como investiduras de poder que nos da el Espíritu Santo sí, para poder realizar la tarea que Él nos asigna en su obra, en beneficio de las vidas que amén, han de recibir salvación. amén. Muchas gracias, Amén. pastor. Y gracias a todos los que han podido aportar algo, o sea, algún comentario y todo. Efectivamente, cuando nosotros empezamos a estudiar los dones, nos damos cuenta de que pues son esas habilidades, esas capacidades. Aquí en el chat hay la hermana Gisette que dijo un regalo de Dios, la hermana Ángela Pisano que dice capacidad es de Dios, el hermano Miguel Ángel Sangrona que dice son regalos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la hermana Maribel que dice son dones, o sea, y habilidades que nos da el Señor, que nos da Dios eh, por medios espirituales. La hermana Rosalba dice que son habilidades, regalos de Dios, y la hermana Maribel sí, exactamente, dice, o sea, por medio del Espíritu Santo, exactamente. Son distintas habilidades, capacidades que nos da el Señor para que nosotros podamos hacer la obra de una forma eficiente. Ahora vamos a hacer como un pequeño recorrido en la historia, en nuestra historia, la que es la nuestra, la de toda la humanidad, para que entendamos la utilidad y la suma importancia de los dones, porque es muy importante. Antes de la creación, pues obviamente el hombre estaba viviendo en la presencia del Señor. Dios convivía con el ser humano en ese huerto del Edén, el Señor lo visitaba, el hombre vivía en ese espacio, en ese lugar de la presencia del Señor. De hecho, cuando estudiamos profundamente la palabra Edén en el hebreo, nos damos cuenta de que significa el lugar de la presencia del Señor, de hecho. Entonces, más que ser un huerto, era una dimensión donde moraba la presencia del Señor completamente y a la cual el hombre tenía acceso. Cuando el hombre y la mujer pecan, ellos, o sea, ya no eran dignos de permanecer allí, aparte que el Señor quiso evitarles tocar el árbol de la vida, el Señor los saca de allí, los saca del Edén y los lleva fuera. Algunos dicen que pues el Edén es un lugar físico, que han logrado ubicarlo geográficamente hablando, pero más que ser un lugar físico es un lugar de la presencia del Señor. Entonces el hombre pierde la capacidad de tener esa comunión plena que tenía con el Señor a causa del pecado. Entonces toda la humanidad cae a raíz de esto que llegó a suceder completamente. El Señor después escoge a un hombre para poder tratar de restablecer
su comunión con la humanidad, ahí es donde le elige a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, y con él nace, o sea, a partir de él nace Isaac, Jacob, y ahí el pueblo de Israel completamente. Pero todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y además de la ley que él da a Moisés en el libro de Éxodo, en el Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, donde él vuelve a dar la ley nuevamente, con todo lo que el pueblo estaba viviendo, no era posible hacer completamente esta obra de reconciliación de la humanidad con el Señor. Ahí es donde en el nuevo pacto el Señor Jesús viene, o sea, el Señor Jesús viene a establecer un nuevo pacto para que nosotros podamos volver a esa comunión con el Señor, volver a esa intimidad, volver a esa relación, a ese estado, a ese estatus que el hombre, que la humanidad había perdido antes de la venida del Señor Jesús. O sea, que la humanidad perdió cuando Adán y Eva pecaron en ese huerto del Edén. Entonces Jesús viene a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, a través de su obra cumplida, Él permite restablecer esa relación entre Dios y la humanidad. Pero esto es únicamente posible si solamente si los hombres regresan a Él, pero entregando su vida al Señor Jesús. Es decir, que hoy lo que Dios ha hecho para poder hacer que nosotros nos reconciliemos con Él solo es posible cuando las personas alcanzan a entregar su vida al Señor Jesús. Entonces Jesús cuando se va y le dice a los discípulos, de la misma forma que el Padre me envió en el libro de Juan, yo también os envío. En Mateo 28 él da lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, pero que en realidad está en los cuatro evangelios. En Mateo 28, versículo 18, 19 y 20, él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, o sea, todo lo que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les da esa comisión de hacer discípulos a todas las naciones. En otros términos, el Señor les da ese mandato para poder no solamente hacer discípulos, porque cuando extendemos un poco el contexto, el concepto de la Gran Comisión con Marcos capítulo 16 y con Lucas capítulo 24, entendemos que la Biblia habla mucho más que el simple hecho de estar discipulando. O sea, él habla de predicar. Después en Lucas 24 dice qué mensaje había que predicar, o sea, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y en el libro de Mateo habla de que además de predicar, porque predicar me ayuda a alcanzar a las personas, él me dice, tengo que discipular también, hacer que sean discípulos de Jesús. Entonces, no solo implica el hecho de predicar, de ganarlos a Cristo y bautizarlos, sino también de enseñarlos y hacer que se levanten discípulos que puedan seguir con la obra y con la labor. Entonces, él involucra a los discípulos en su misión y al mismo tiempo nos involucra a todos nosotros que nacemos de nuevo en esta misión que él había empezado cuando él vino a la tierra. Y hay algo importante aquí, es que cuando él nos da esa gran comisión, él mismo nos dice, para que ustedes sean efectivos, sean eficientes en el cumplimiento de esta gran comisión, ustedes necesitan del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando vendrá, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él los va a equipar. Él los va a equipar con su poder. En Lucas capítulo 24 habla de que íbamos a recibir esa investidura de poder, esa investidura de arriba, o sea, esa investidura del Espíritu. Y en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 él dice, y recibiréis poder, del griego dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ah, Él les dio la gran comisión y nos dio a nosotros la gran comisión, pero Él dice, para ser esos testigos eficientes, necesitan del poder del Espíritu Santo, necesitan del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde intervienen estos dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son parte de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Son esas habilidades que nosotros recibimos de parte de Él para poder hacer que la obra, lo que muchos han dicho,
a lo largo del tiempo en el cual estábamos haciendo comentarios con respecto a los dones espirituales. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él nos equipa para que podamos ser eficientes en el trabajo, en la labor que Él nos ha dado, que es esta gran comisión. Entonces, no vamos a poder ser eficientes si nosotros no edificamos, no hacemos la obra sin las herramientas que el Espíritu Santo nos da. Y me encanta usar este ejemplo, lo tomé también cuando estábamos viendo superficialmente los dones espirituales en la Escuela del Espíritu Santo. Un albañil que quiere edificar una torre de 12 pisos no la puede edificar con sus dos manos únicamente. Él necesita herramientas. Entonces pensemos en ese albañil que dice, bueno, yo no necesito nada, ninguna grúa, nada de todo lo que se me dé. No necesito martillo, no necesito pala, no necesito nada, 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 nada. Voy a edificar con mis dos manos y voy a hacer toda la obra así. Yo creo que él se demora toda la vida edificando y al mismo tiempo lo que él va a edificar no va a permanecer mucho tiempo porque las paredes no van a permanecer, o sea, no van a ser rectas, no se van a edificar bien. Para eso es que, o sea, es por eso que se les da herramientas al albañil para poder hacer su trabajo. Un soldador también necesito algo para poder, herramientas para trabajar. Un arquitecto necesita herramientas para hacer lo que él tiene que hacer. Un informático necesita una computadora para trabajar. O sea, cualquier persona que ejerza una función necesita una herramienta. Un militar necesita de su equipamiento, de su armamento para poder luchar en la guerra. O sea, cada una de las personas que trabaja en el mundo necesita herramientas para hacer su trabajo, para hacer su labor. Entonces, pasa a ser que nosotros en la iglesia cristiana queremos servir al Señor sin las herramientas que Él nos ha dado para poder servirle, sin esas herramientas. Y es más, normalmente para servir en un ministerio, lo más ideal sería que las personas sirvan en el área de su don espiritual, pero esto no impide a que la gente sirvan en otros ministerios donde pues obviamente no necesariamente su don espiritual esté trabajando, pero van a ser mucho más eficientes si pudiesen servir en el área asociado o relacionado con su don espiritual. ¿Por qué? Porque el ministerio, la iglesia es ante todo una obra espiritual. Entonces, no puedo empezar sirviendo con mis herramientas naturales en una labor, en una obra que es primeramente espiritual. O sea, yo tengo que darle la prioridad a las herramientas espirituales para poder trabajar en esa obra que es espiritual, en esa obra que es espiritual. Es ahí donde intervienen los dones. Por eso es que es importante, porque la palabra nos habla de dones espirituales por ese mismo hecho, o sea, porque son dones que el Señor nos ha dado, obviamente en el ámbito espiritual y que nos ayudan a servir y a trabajar de una forma eficiente dentro de esta obra que el Señor nos ha dado concretamente. Entonces, los dones son fundamentales para el cumplimiento de la gran comisión, pero el cumplimiento efectivo e eficiente de la gran comisión es sumamente importante. Entonces, tengo que hacer del hecho de descubrir los dones que Dios me ha dado una prioridad. Como cristiano y como líder, como pastor, tengo que hacer de esto una prioridad para mis discípulos, que ellos descubran, que mi congregación, que la gente descubra, que los servidores descubran cuáles son sus dones espirituales y que sepan desempeñarse, desarrollarse en el ámbito de esos dones espirituales para que puedan servir de una forma más eficiente y voy a ver que el ministerio va a crecer de una forma distinta. A que simplemente yo tome a alguien que tenga buenas habilidades físicas, buenos talentos y lo ubico en distintos lugares y bueno, a ver qué va a pasar en la iglesia. No. Si yo ubico a las personas en el lugar donde sus dones espirituales estén trabajando, el cuerpo va a estar más sano, o sea, la gente estará trabajando en su lugar. Es como simplemente le estoy diciendo al ojo, juega tu papel, quédate donde estás, en esa órbita ocular para poder hacer tu función de ver. No te pongas ahí en el brazo porque tu papel no es agarrar cosas. O sea, tu papel como ojo es ver. Entonces, quédate en tu lugar para ver.
Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Necesito decirle a la gente, quédense en el área de su don espiritual. Trabajen, sirvan en el área de su don espiritual porque van a ser mucho más eficientes. Y el crecimiento, incluso en la iglesia, va a ser muy distinto. Va a ser muy distinto. Entonces es importantísimo para nosotros trabajar para que estos dones la gente los descubra. Por eso es que estamos viendo esto. No estamos viendo un curso para decirle a la gente, miren, les vamos a dar dones espirituales, aunque la Biblia lo menciona que se puede impartir, pero el que lo hace es el Espíritu Santo directamente. Sin embargo, necesitamos estudiarlos, porque si el apóstol Pablo lo escribió a los discípulos, lo mandó, él mandó esas cartas, era porque él quería que la gente conociese acerca de esto. Él quería enseñar a estos cristianos acerca de estos dones, como en la iglesia se necesita enseñar. Piensen un poco en el contexto de las iglesias en el tiempo de la iglesia primitiva. Ellos no tenían toda la Biblia que nosotros tenemos hoy. Los cristianos en los tiempos del apóstol Pablo no tenían toda la Biblia que nosotros hoy en día tenemos. Entonces, cuando el apóstol Pablo manda la carta a Corintios, o sea, a los corintios, cuando él se las manda, ellos leen una carta que les habla de los dones espirituales. En ese contexto es que necesitamos verlo. Entonces, el apóstol Pablo se los manda como una enseñanza, como algo para una doctrina, para que ellos puedan tener fundamentos. En otros términos, él quiso enseñarles acerca de los dones, porque la iglesia en aquel entonces no tenía Biblia completa. Tenían el Antiguo Testamento quizás, pero no tenían todos los libros del Nuevo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo se los manda. Entonces nosotros, de la misma forma que el apóstol Pablo vio la necesidad de enseñar a las iglesias acerca de los dones, en nuestras iglesias necesitamos enseñar al pueblo con respecto a los dones espirituales, porque el pueblo lo necesita para funcionar de una forma eficiente como tal. Ahora, aquí es este pasaje bíblico que el apóstol Pablo menciona y con esto, para los que estuvieron en el curso de la Escuela del Espíritu Santo, pueden tener algún recordatorio. No sé si alguien nos puede ayudar a entender este pasaje bíblico de los que estuvieron. Este pasaje bíblico dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Es lo que nosotros leemos en el español. Es lo que nosotros vemos en el español. En el griego, ¿cómo está ese texto bíblico? No sé si hay alguien que se acuerda de los que estuvieron en el curso, en la Escuela del Espíritu Santo con nosotros. Lo hemos mencionado brevemente. Gloria a Dios. Amén, pastor. Eh, Ahí en el griego nos da a entender que son atmósferas, que no son dones, sino que es un ámbito donde vamos a sumergirnos. Y por eso cambia la palabra de carisma, cambia la palabra a otro significado diferente que nos da a entender que es una atmósfera, que es un ámbito donde vamos a entrar, donde vamos a sumergir. Y que nos da a Amén. entender que los dones están sumergidos en ese ámbito Amén. espiritual, por supuesto. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Iván. Gracias. Hablar de atmósfera de un ámbito. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto a lo que vemos aquí en este texto? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Solo el primer versículo, no todo el texto. ¿De qué estaba hablando exactamente el apóstol Pablo cuando nosotros lo vemos? El pastor Iván dijo una parte de lo que estuvimos viendo. Ok, cuando nosotros lo leemos en el griego, el apóstol Pablo habla como si fuese simplemente, o sea, él dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de en el griego usa la palabra neumáticos, ¿ven? No usa ni siquiera carisma aquí en este texto, específicamente en la Reina Valera, en las traducciones en español. Nosotros vemos el texto y pues decimos que el apóstol Pablo en este contexto hablaba de los dones espirituales, pero es porque el español agregó dones. Incluso no es solamente el español. Cuando leo la Biblia en francés también lo dice, o sea, de dons spirituels. Je ne veux pas que vous ignorez a propos de dons spirituels. Es lo que dice. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En inglés, I don't want you to ignore about the spiritual gifts. Dice, o sea, no quiero que ignores. En portugués también, cuando leo en la Biblia en portugués, lo dice. O sea, os dons espirituales es lo que dice, pero en el griego no usa la palabra dones. Él solo habla de neumáticos.
Entonces no dice, no quiero que ignoréis acerca de carisma pneumáticos, solo dice pneumáticos. ¿Qué es lo que deja entender esto? Que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corintios se levantara y conociera lo espiritual. Porque pneumáticos significa exactamente esto, o sea, lo que no es carnal, habla de lo que es sobrenatural. En otros términos, si tradujéramos este texto literalmente, para tomarlo en su contexto original, diría, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo sobrenatural o de las cosas espirituales o sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo que nos deja entender aquí? El apóstol Pablo quería que la iglesia estuviera al tanto y al pendiente de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque igual todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es espiritual. Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. En una capacitación a un grupo del ministerio de anfitriones, un día, anfitriones o ujieres, no sé cómo lo llamen en su iglesia, en su congregación, estaba diciéndoles, saben que los anfitriones deben de ser incluso más espirituales que incluso los mismos intercesores, porque son la primera línea de defensa de la iglesia, hablando no solamente en el ámbito espiritual, sino que físicamente hablando, porque son los que reciben a la gente en la iglesia, son los que los saludan, son los que los ubican en el templo, son los que los dicen, tú siéntate aquí, usted siéntese aquí y todo. Son los que lo hacen. Entonces hay brujos, personas que vienen con malas intenciones en la iglesia y todo lo demás. Entonces, si servimos solamente desde la perspectiva física, nos vamos a perder esa parte espiritual donde podemos neutralizar las obras del diablo desde el momento en el cual él decide entrar en la congregación. Solo por decir, tomar esto como ejemplo. O sea, todos los ministerios, incluso el de multimedia, el que sea dentro de la iglesia, todos son espirituales, porque la obra es espiritual. Entonces el apóstol Pablo quería despertar esta iglesia y él quería decirles, hermanos, no quiero que sean ignorantes, quiero que conozcan, que sepan con respecto a las cosas espirituales. Y entre esas cosas, después él menciona los ministerios, las obras y menciona los dones espirituales. Habla de los ministerios, de las obras y después nos habla de dones espirituales, de los ministerios diácono a veces. Nos habla de las obras en el gematón, en el griego, y nos habla de los dones que son los carismas que nosotros mencionamos en el griego. Entonces, pero él habla de que lo sobrenatural tiene que ser un ámbito que nosotros exploremos, que conozcamos, porque el ministerio, la vida cristiana es espiritual. El ministerio es espiritual, el servicio es espiritual, todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Entendemos esto, si es importante. Él quería que nosotros conociéramos esto porque nosotros lo estamos leyendo hoy y este texto sigue aplicando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que él dice después en el seguimiento cuando él habla de los dones? Él usa la palabra carisma. Después, cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, pues siguiendo, él empieza a hablar de los dones, él empieza a hablar de ellos y empieza a mencionarlos. Vamos a tomar la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y se los he dicho que en el griego no aparece dones, no hay carisma aquí. Habla de lo espiritual, de lo sobrenatural. Después dice, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy importante. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí es donde él usa la palabra carisma. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es Él quien lo hace, Él los manifiesta. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí se habla de los dones, porque a este es dada por el Espíritu para ver sabiduría y después él sigue con otros dones espirituales. Entonces, él usa en el griego la palabra carisma para referirse a los dones,
que significa una dádiva divina. Pero cuando lo vemos por extensión es como una facultad, una habilidad o una capacidad milagrosa, sobrenatural, algo que no es natural. Es una capacidad. Es decir, que el Espíritu Santo cuando viene en mí, Él me viene a habilitar, me viene a capacitar para la obra. Él me viene a capacitar. Entonces, es lo que el Espíritu Santo hace en mí, es lo que Él viene a producir en mí. Cuando Él me da estos dones, y vamos a descubrir y darnos cuenta de que nadie, nadie está sin un don. O sea, todos tenemos mínimo uno, sino varios. Todos tenemos varios, pero a veces no los identificamos porque no sabemos, o sea, o quizás no lo estamos enseñando o no hemos recibido esto. Por ejemplo, por aproximadamente 3 años en mi vida cristiana yo no sabía nada de estos dones cuando yo acepté a Cristo. Nada, porque no se enseñaba con respecto a esto. Se hablaba de liberación y todo, sí, pero en el contexto de lo que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia donde yo acepté a Cristo, no se hablaba. No se hablaba. Entonces, yo no sabía nada con respecto a esto. Entonces, si me preguntaban cuál es tu don espiritual, hubiera dicho, bueno, no sé, no tengo nada. Como quizás muchos van a decir, no tengo ningún don, porque no sé. Es que no puedo pretender tener algo que yo ignoro. Desde el momento que empiezo a descubrir qué son los dones, empiezo a saber y a identificar algunas manifestaciones en mí. Y ahí empiezo a decir, cuando yo sentía esto o veía esto, significaba que era esto. O sea, ya empiezo a abrir un poco mi entendimiento y es lo mismo que hacemos como pastores, como líderes en las iglesias cuando lo enseñamos al pueblo que el Señor nos ha dado, a la grey que el Señor nos ha dado. Les estamos ayudando a identificar cuáles son sus dones, porque se los enseñamos, porque son habilidades que el Espíritu Santo manifiesta y son habilidades espirituales, o sea, son carismas pneumáticos, dones, facultades, habilidades, capacidades sobrenaturales que el Espíritu manifiesta en nosotros específicamente hablando. Entonces, ¿qué es? O sea, necesitamos entenderlo. El apóstol Pablo usa el cuerpo humano como un modelo para explicarnos el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo humano todos los órganos tienen habilidades. Todos, 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 absolutamente todos. Y me encanta volverlo a decir, estudié medicina general porque soy médico de formación académica y cuando nosotros estudiábamos medicina nos enseñaban todos los órganos, pasamos por anatomía, vimos todos los componentes del cuerpo humano, o sea, músculos, nervios, huesos, todo, 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 vasos sanguíneos, todo, absolutamente. Entonces, los órganos, todo lo que había, o sea, lo fuimos estudiando y todo. Y estudiándolo, nos dimos cuenta de que todo lo que hay en el cuerpo humano tiene una función. Todo en absoluto. Hay un debate con el cual yo siempre me quedo, que dicen que el apéndice no tiene función. Por eso cuando alguien tiene una apendicitis, se le corta el apéndice y no pasa nada. Pero yo sigo debatiendo esto, o sea, yo sigo diciendo y pensando que el apéndice tiene una función. Por algo Dios lo puso en el cuerpo. Dicen que es un vestigio de la evolución humana, pero igual sigue teniendo una función, porque por algo Dios lo puso en el cuerpo humano. Pero si no lo vemos, todo lo que hay en el cuerpo, todas las células tienen una función, todos los tejidos tienen una función, todos los órganos tienen una función y el cuerpo humano en general tiene una función. Todos los sistemas bien organizados tienen una función. Entonces, cuando el apóstol Pablo usa esa analogía del cuerpo humano para explicarnos cómo funciona el cuerpo de Cristo, él nos explica el hecho de que de la misma forma que dentro del cuerpo humano ningún órgano se ha quedado sin función, todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros. Algunas funciones son aparentemente de mucha honra, otras no, pero igual todos servimos. Así que cada uno de nosotros servimos. Y aquí estoy hablando del ámbito espiritual. Todos nosotros tenemos una función espiritual dentro del cuerpo. Ahora bien, necesitamos entender algo. Si este dedo que tengo aquí, que es mi índice, deja de funcionar o no quiere ejercer su función,
hay algo que va a faltar en mi cuerpo, o sea, hay algo que va a estar defectuoso en mi cuerpo. Para las personas que tienen alguna discapacidad, se dan cuenta de que hay algo que les falta. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay algún órgano o algún sistema, alguna célula, algún tejido que no está ejerciendo su función dentro del cuerpo humano. Entonces, no puede funcionar a la misma magnitud que una persona cuyos órganos funcionan completamente. Hoy si tengo mis ojos, todo mi cuerpo que funciona a la plenitud, pues yo funciono de una forma diferente a una persona que tiene varios órganos defectuosos o que no funcionan. Entonces, lo que pasa es que si un órgano deja de funcionar, hay un déficit dentro del cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo pasa que llega a ser voluntario. La gente rechaza los dones. Entonces, voluntariamente están siendo como esta mano que dice, yo no voy a querer funcionar. Me voy a quedar sin hacer nada, porque no quiero hacer nada de lo que fui llamado a hacer. ¿Ven el daño o la discapacidad que esto va a traer al cuerpo? El simple hecho de que uno de los órganos no quiera funcionar, no quiere ejercer la función para lo cual fue puesto en este cuerpo. O sea, hay un déficit, hay un disfuncionamiento, hay una discapacidad. Y es lo mismo que pasa en el cuerpo de Cristo cuando nosotros dejamos de ejercer nuestra función espiritual o la función asociada al don espiritual que Dios nos ha dado. Estamos dejando el cuerpo de Cristo sin algo, lo estamos dejando defectuoso, con una discapacidad, con una debilidad, con algo que no esté funcionando. Si yo soy ese brazo que no está ejerciendo su función espiritual, pues estoy siendo un brazo inútil, un brazo que no quiere trabajar, que no está funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Entonces necesito entender que mi don espiritual me muestra mi función dentro del cuerpo. Y si yo no estoy ejerciendo esa función, estoy siendo como ese órgano que no está funcionando dentro del cuerpo. Estoy dejando el cuerpo sin algo que es importante y vital para él. Lo estoy dejando sin algo que es importante y vital. Así que tengo que descubrirlo. Tengo que descubrirlo. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, todos tenemos una función, como una oreja, como una mano, como un ojo, como lo que sea. Todos tenemos una función. Todos, todos tenemos una función. Entonces necesitamos trabajar, funcionar, o sea, manifestar aquello para lo cual Dios nos ha equipado. Entonces necesitamos entender que si soy un miembro dentro del cuerpo, lo que me ayuda a identificar cuál es mi función es el don que Dios me ha dado. Es el don. Yo llego a identificar cuál es la función del ojo cuando lo estudio. Cuando nosotros estudiamos el ojo, el sistema ocular, cuando empezamos a estudiar todos los componentes del ojo, hasta la retina, el nervio óptico y todo lo que había, empezamos a darnos cuenta cómo se forman las imágenes. Y empezamos a estudiar por qué la gente miope son miope, por qué los hipermetropes son hipermetrope, por qué los que tienen daltonismo lo tienen, así seguido. ¿Por qué? Porque pues simplemente hay algunas funciones que son defectuosas dentro del ojo. Y es lo que lleva a esto. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de la diabetes pasa porque en algunos casos, porque hay dos tipos de diabetes uno tipo 1 y tipo 2. En el caso de la 2, por ejemplo, cuando es insulino dependiente, o sea, cuando empezamos a estudiarlo nos damos cuenta de que el páncreas tiene dificultades para secretar la insulina. Entonces, pasa que no lo secreta y la persona tiene que ser inyectado, o sea, tiene que consumir insulina para regular los niveles de insulina, de glucosa en su sangre. Por eso es que si no los toma, tiene glucosa alta en su sangre. Ahí es donde detectamos que tiene diabetes. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del páncreas las células que están no están ejerciendo su función, que es secretar la insulina. Entonces, esto hace que haya defecto dentro del cuerpo. Lo mismo pasa espiritualmente hablando. Hay muchos cristianos que no están ejerciendo su función. Entonces, están dejando el cuerpo de Cristo como ese cuerpo con diabetes, como ese cuerpo con ceguera, como ese cuerpo con parálisis, porque el miembro no está trabajando en su función.
Somos responsables de hacer que este cuerpo funcione a la perfección, como estando en mi lugar y ejerciendo mi función. Y esa función, la que me permite identificarla, o lo que me permite identificarla, son los dones que he recibido. ¿Cuáles son mis dones? Mis dones me enseñan mi llamado. Mis dones me enseñan mi función dentro del cuerpo de Cristo. Mis dones me enseñan a dónde Dios me llamó. Por eso es que los tengo que estudiar completamente. Entonces, el propósito de uno dentro del cuerpo de Cristo está determinado y manifestado por el don espiritual que tiene o por el grupo de dones espirituales que tiene. Cuando vamos a estudiar, por ejemplo, el ministerio pastoral, nos vamos a dar cuenta de que hay algunos dones espirituales que acompañan a los pastores. Cuando veamos el caso de los evangelistas, veremos que hay algunos que los acompañan la mayor parte del tiempo. Entonces, con identificar los dones, puedo ir ubicando incluso mi llamado, pero igual, que sea un llamado ministerial o no, por lo menos sé cuál es mi función dentro del cuerpo. Entonces, tengo que seguir ejerciendo esa función para que el cuerpo funcione. Si dentro de la iglesia Dios ha llamado a uno a profetizar y esa persona lo profetiza, pues hay parte de la voz de Dios que no será escuchada en esa iglesia. Porque el que es encargado de profetizar no está ejerciendo su función. No lo está haciendo. Si Dios llamó a alguien a ser maestro y esa persona no ejerce su función, va a haber una deficiencia dentro de esa iglesia local. Entonces, imagínense, para los que tienen una congregación de 500, 1000, 2000 miembros, así sean 50 miembros o 100, imagínense que cada uno de los miembros nacido de nuevo pudiera funcionar en su don espiritual. ¿A qué nivel estaría la iglesia? ¿En dónde estaría la iglesia? Imagínense, si todos pudieran trabajar en el área de su don espiritual, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Cómo? Yo creo que la iglesia avanzaría mucho más rápido, avanzaría a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque la gente está ejerciendo la función para la cual fueron llamados por el Señor. Entonces es muy importante. El don me ayuda a ubicar, a identificar mi propósito, el llamado y la función que Dios me ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Es importante entenderlo completamente. Aquí es Romanos 12, versículo 6. El apóstol Pablo habla de que, o sea, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, que los podamos ministrar, que los podamos usar. Entonces, viendo esto, los dones son capacidades o facultades sobrenaturales que nosotros hemos recibido de Dios. Dios nos lo da. ¿Quién nos lo da? De la persona de Dios, o sea, es el Espíritu Santo quien los manifiesta, porque en 1 Corintios capítulo 12 que hemos visto, es el Espíritu quien manifiesta esos dones. Entonces son capacidades, facultades, habilidades, dádivas sobrenaturales que nosotros recibimos de Dios. ¿Vienen de qué parte o de qué persona de Dios? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien produce y manifiesta los dones espirituales en nosotros. Entonces necesitamos del Espíritu Santo para poder manifestar esos dones espirituales que nosotros tenemos y que hemos recibido de parte del Señor. ¿Para qué son? Para el servicio común. Ah, los dones no son para mí. Ah, no, no son para mí. No es para mi fama, no es para mi gloria, no es para que yo sea conocido. Los dones son para el servicio común, para edificar el cuerpo de Cristo. Son para edificar a los demás, excepto uno. Todos lo deben de saber, ¿no? Si somos, o sea, todos, excepto uno que también me ayuda a edificarme a mí mismo cuando no hay interpretación. ¿Cuál es? Donde El la hablar en lengua. lengua. Amén. El don de hablar en lenguas. Amén. Porque es el don de lo cual el Señor dice, o sea, en 1 Corintios capítulo 14, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. O sea, cuando no hay interpretación, ¿no? Por supuesto. Pero cuando ya hay interpretación, pues es para edificación de la iglesia. Cuando no lo hay, pues yo estoy edificando mi estatura espiritual, me estoy edificando, estoy trabajando en mi ser interior, entonces estoy edificando mi vida específicamente. Pero en realidad los dones en general son para la edificación del cuerpo de Cristo y además para cumplir la gran comisión, alcanzar a los perdidos, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque la evidencia de la presencia de Dios, la evidencia de su poder nunca, nunca y nunca será contestada. Nunca, nunca.
Por lo general, la gente cuando tienen esto dicen, ok, o sea, yo puedo dudar de todo, pero cuando Dios me empieza a confrontar, eh, ya, o sea, por más que yo sea, no sé, terco, lo que sea, de verdad, o sea, tengo que creer. Tengo que creer una historia, una pequeña historia del profeta de la iglesia en la cual yo acepté a Cristo. Él contaba un día que él había empezado cuando aceptó a Cristo a evangelizar en su barrio y en ese tipo de evangelismo, pues obviamente Dios lo usó para alcanzar a muchas personas y entre ellos las jóvenes, las jovencitas y todo. O sea, él era joven y el Señor lo ayudó a alcanzar a muchas personas y a llevarlas a las iglesias. Entonces las jovencitas salían de las calles, iban a la iglesia, conocían al Señor y ya no querían vivir la vida mundana. Entonces cortaban sus relaciones con sus novios y todo. Hasta que un día un grupo de jóvenes se levantó y dijeron, a él lo vamos a pegar. Este hombre está evangelizando aquí y se nos van las muchachas, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, tenemos que impedirlo, que deje, hacer que él deje de predicar para que, o sea, sigan. Y un día decidieron esperarlo cuando él iba saliendo de la iglesia, decidieron esperarlo en el camino porque sabía qué camino él recorría para poder llegar a su casa. Entonces, cuando él llega, había un grupo de varios jóvenes que le estaban esperando. Le decían, miren, lo que tú estás haciendo allí, evangelizando, hablando de Cristo, nos está afectando a nosotros, porque pues ya nuestras novias están rompiendo las relaciones con nosotros y todo a causa de ti. Entonces hoy decidimos pegarte. Y él estaba ahí con miedo y uno se le acerca, levantaba la mano y le quería dar una bofetada. Cuando él empieza inmediatamente a profetizar y le dice, tú te llamas XY, tú trabajas en tal lugar, tu padre es panadero, y le empezó a dar detalles de su vida. Y en ese mismo momento empezó también a manifestar la palabra de ciencia. Y él empezó con uno, con el otro, y habló de toda la vida de cada uno de ellos en ese momento. Esos jóvenes se arrepintieron en ese mismo momento y entregaron su vida a Cristo. Las evidencias, la manifestación del poder del Señor, o sea, así sea para la persona más dura o terca, por lo general cuando se trata de su vida, en esa área donde él sabe que nada ni nadie sabe estos secretos, conoce estos secretos, o sea, el hecho de poder revelárselos lo lleva a creer indubitablemente, o sea, de una forma indudable en lo que el Señor hace, en la realidad de lo que nosotros estamos anunciando. Por eso es que el apóstol Pablo decía que el evangelio que yo he anunciado no ha sido un evangelio lleno, o sea, de discursos vanos de palabrería humana o de sabiduría humana, no. Dice, fue un evangelio con demostración de Espíritu Santo y de poder. ¿Por qué? Porque esto es importante también para convencer a los que son, los que dudan específicamente. Entonces, necesitamos ganar al mundo para Cristo, pero para esto no podemos obviar, no podemos omitir usar los dones que Dios nos ha dado para ser eficientes en esta obra, en esta labor. No lo podemos omitir. No los podemos poner a un lado. Tenemos que usarlos. Son herramientas para ser eficientes. Entonces, para cumplir esta gran comisión necesitamos de los dones espirituales. Los necesitamos. En la magnitud que sea, los necesitamos. ¿Y para quiénes son? Pues para todos los cristianos. Para que ninguno de nosotros piense que, bueno, quizás es para otros, para los pastores, los apóstoles. No, es para todos. Es para todos. El Espíritu Santo lo da como Él quiera. Pero Él no ha hecho acepción, no ha dicho que es para algunos, no. No es, y el apóstol Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Usted ha recibido mínimo una manifestación, mínimo un don, mínimo uno. Usted ha recibido mínimo, es para todos. Y específicamente para los que han recibido al Espíritu Santo y específicamente en esa dimensión del bautismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando Jesús habla a los discípulos, Él les dijo que esperasen la investidura de arriba, la investidura del Espíritu Santo, ese poder que iba a venir con el Espíritu Santo para poder ser testigos eficientes. Entonces el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés sobre ellos, los bautiza y los empodera para poder hacer la obra. Y yo necesito
de ese bautismo del Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo venga en esa dimensión sobre mí. No solamente en la dimensión del nuevo nacimiento que experimento cuando Él viene adentro de mí en mi vida, sino necesito de esta dimensión del Espíritu sobre mi vida. Es sumamente importante. Necesito de esta investidura del Espíritu Santo para poder ser eficiente en la obra del Señor. Entonces, es para todos nosotros. Usted no puede pensar que no lo tiene. El Espíritu Santo le ha dado mínimo un don, mínimo un don. Y si se da cuenta, es posible que tenga varios, múltiples dones espirituales. Entonces, el Espíritu Santo los ha repartido en la iglesia. Ahora, para estudiar los dones necesitamos hacerlo desde un enfoque abierto. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia, excepto la definición que vemos del griego, no nos ha dicho cuántos dones espirituales hay. Cuando nosotros estudiamos otras cosas dentro de la palabra del Señor, las tribus de Israel, los mandamientos, cuando estudiamos, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, cuántas puertas tendrá, vemos los 144,000. O sea, hay lugares donde Dios ha dado detalles específicos en cuanto a números. Si les pregunto cuántas tribus había en Israel, pues 12. Aunque, bueno, hay un poco de ambigüedad con respecto a esto, ¿no? O sea, algunos dicen, bueno, si incluimos a la tribu de Leví son 13. Pero bueno, Dios se había reservado esa tribu para él. Y entonces él permite que Manasés y Efraín vengan a tomar el lugar de José y de Leví. Pero hay lugares donde la palabra del Señor a veces vuelven a poner a la tribu de Leví. Cuando leemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay momentos donde hay cosas intercambiables, pero siempre habla de 12 tribus. Siempre habla de 12 tribus, 12 discípulos de Jesús, 10 mandamientos. Nos habla de esas 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Nos habla de todo, o sea, esos detalles específicos. Pero en cuanto a los dones, la Biblia no ha dicho hay tantos dones espirituales. Pero sin embargo, cuando estudiamos el contexto, nos damos cuenta que son manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu da. Entonces es una capacidad sobrenatural que el Espíritu da. Entonces, si yo empiezo a estudiarlo y a analizarlo así, me doy cuenta de que hay muchos más dones de lo que siempre hemos pensado, porque es la habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo me da y que se manifiesta de una forma recurrente en mi vida. Es importante esto, porque Dios me puede usar de alguna manera esporádica, de una forma así repentina o así, o sea, un día me usa y ya. Dios lo puede hacer, ¿no? Como en el caso en 1 Samuel, cuando la Biblia nos dice que Saúl, cuando llegó a donde estaban los hijos de los profetas, el Espíritu de Dios se apoderó de él y él profetizó. Y la gente se sorprendía diciendo, ¿cómo es que Saúl profetiza sin ser profeta? Porque en ese momento el Espíritu Santo lo agarró para poder profetizar. Cuando Dios toma ese burro para darle un mensaje a Balaam, pues el Señor lo usó así, de una forma específica y ya. Pero Eliseo era un profeta. Cuando vemos Isaías, era un profeta. Cuando vemos a cada una de esas personas que manifestó, por ejemplo, el ministerio profético, eran profetas por llamamiento y por el don que el Señor había puesto en sus vidas. Esa habilidad sobrenatural que el Señor les daba para que ellos profetizaran. Entonces, lo que hizo Saúl no hizo de él un profeta. No significa tampoco que él tenía el don de profecía, porque el llamado y el oficio de profeta es distinto al don de profetizar, o sea, el don de profecía específicamente. Son dos cosas distintas, o sea, distintas, perdón. Son dos cosas distintas. Hay el don de profecía, pero hay ese llamado de profeta. Son dos cosas distintas. Necesitamos comprenderlo. Lo vamos a ver cuando estudiemos cada uno de esos dones. Pero, o sea, el hecho de que Saúl haya profetizado un día no significaba que él tenía el don de profecía. Tampoco significaba que había sido llamado al oficio de profeta. No lo significa. Simplemente Dios lo usó en ese momento porque el Espíritu vino sobre su vida. Entonces, por eso es que hago énfasis. Ya se manifiesta ya como un don que yo tengo y que es parte de mi llamado cuando yo lo veo manifestarse de una forma más recurrente. Dios me usa mucho en sanidades, Dios me usa mucho en palabras de sabiduría, el Señor me usa mucho en esto, en aquello y en lo otro. Ah, yo empiezo a entender que sí tengo el don.
tengo el don. En el momento que lo manifesté fue una manifestación del Espíritu Santo, obviamente un don, pero estoy hablando del hecho de que lo tengo, es decir, que es un don que Dios me ha dado cuando yo empiezo a identificar que lo estoy manifestando mucho más de la cuenta, o sea, de una forma un poco más recurrente, en varias ocasiones, no solo de formas esporádicas o una sola vez lo manifesté y ya, listo. Entonces, son cosas que necesitamos identificar y entender para poder avanzar completamente. Gracias, pastora Jenis. Los dones y los llamados del Señor obviamente son irrevocables. Ajá. Pero estamos hablando del hecho de que Dios nos puede manifestar, nos puede usar en algún momento porque hay una necesidad dentro del cuerpo. Es importante entender esto, o sea, porque hay una necesidad dentro del cuerpo, Él puede hacerlo, o porque el Espíritu en esa atmósfera estaba llevando a la gente a profetizar, Él lo hace, como en el caso de Saúl, Él profetizó, pero no era profeta, no tenía el don, simplemente en ese momento, por la influencia del Espíritu Santo, Él llegó a profetizar específicamente. Pero cuando yo he recibido un don, se manifiesta y se sigue manifestando y se sigue manifestando. Y ahí vienen muchas preguntas porque en las otras sesiones donde he impartido este curso, personas preguntan, ¿y qué pasa con una persona que vive en pecado, que abandona los caminos del Señor? ¿Será que se le va el don y el Señor se lo quita? Bueno, ahí interviene el hecho de que Dios no los quita. Él se desconectó de la fuente, pero si regresa el Señor, lo vuelve a manifestar. Lo vamos a ver a continuación en las próximas sesiones. Entonces, los dones son universales. Cada uno, hablando de modo cristiano, son para todos nosotros. Cada cristiano tiene al menos uno. Y cada iglesia los tiene, porque si tenemos cristianos en las iglesias que hayan recibido el Espíritu Santo, pues obviamente, normalmente todos deben de tener mínimo un don, mínimo. Entonces, en todas las iglesias hay varios dones. Pero ¿cuántos dones se manifiestan en cada iglesia? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos dones en su iglesia local? ¿Cuánta gente manifiesta dones espirituales? Entonces nos damos cuenta de que es una realidad que está muy perdida dentro de las iglesias, muy perdida hoy. Aparte del hecho de que también en muchas iglesias intencionalmente se ha bloqueado, impedido la manifestación del Espíritu Santo. Apenas alguien empieza a manifestar algún don del Espíritu Santo, lo reprende y lo calla. Entonces, ¿cómo vamos a querer que Dios se mueva en la iglesia si nosotros no queremos dejarlo manifestar lo que Él nos ha dado, que son esos dones espirituales? Entonces es muy importante entender que las iglesias las tienen porque pues la iglesia es una comunidad de congregantes que tienen al Espíritu Santo en ellos y que han recibido de parte de Él también un don mínimo, mínimo un don específicamente. Sin embargo, hay muchos dones espirituales que están enterrados porque algunos no los conocen. Otros fueron frustrados en el intento de manifestarlos, otros fueron impedidos de manifestarlos, los limitaron, les dijeron, cállate, cállese, no haga nada, quédese quieto, manténgase sentada, no haga nada. Entonces la persona ha dicho, bueno, ¿qué más? O sea, y a veces también le han hecho burlas por esto. Entonces, de varias formas la gente han llegado a enterrar esos dones. Es tiempo de desenterrarlos y de sacarlos y usarlos, porque Dios lo necesita. Dios lo necesita. No puedo dejar que me pongan un límite a esto, no, porque voy a rendir cuenta por lo que yo he recibido y que no he usado como Dios me lo ha pedido. Se lo voy a, o sea, voy a rendir cuentas al Señor. Entonces, Él espera que alguna obra, un trabajo se haga con esa herramienta o esas herramientas que Él me ha dado. Entonces, necesito ponerlo a trabajar. Necesito usarlo. Aparte de que esto va a traer crecimiento a la iglesia, crecimiento en la iglesia. La iglesia va a crecer. Pasa que a veces en la iglesia muchos hombres y mujeres de Dios tienen un celo negativo con respecto a los discípulos, a las almas que tienen en la iglesia. Y a veces tienen ese complejo que los lleva a no valorar, ese mal complejo que los lleva a no valorar los dones. Entonces piensan que si alguien manifiesta demasiados dones, toda la atención y el enfoque de la congregación va a ir hacia esas personas y van a dejar de ser los líderes. Ey, ¿cuánto más importante es para mí acercar a esa persona para que sea parte y trabajar con él, para que la iglesia se edifique?
O sea, esto es más importante. Es más importante que estarlo limitando, que estarlo bloqueando, que estarlo deteniendo. O sea, o sea, si yo lo traigo a la mesa para que trabajemos juntos, o sea, la iglesia crece, la obra de Dios crece. Al final, ¿a quién Dios se ha dado la visión, el llamado para poder levantar misión? A mí, a mí. Entonces, no puedo sentirme mal si alguien está manifestando demasiados dones que a veces uno no tiene y que uno le esté viendo como una amenaza y dice, pues si yo lo sigo levantando aquí, pues se me lleva, o sea, se lleva todas las almas. Ha sucedido, por supuesto, ha sucedido, pero igual es la obra del Señor. Yo confío en Él de que Él ha dado estas almas a esta iglesia, entonces Él mismo las va a mantener. Pero no puedo hacer de esto un pretexto para poder limitar a las personas y decirles, no te manifiesten, quitarles ministerios, quitarles departamentos, servicios para que no manifiesten, no desempeñen lo que Dios ha puesto en ellos. Porque al final lo que estoy haciendo es que estoy limitando yo mismo el crecimiento de la iglesia que Dios me ha dado y ha puesto en mis manos. Tengo que fomentar la manifestación de estos dones siempre y cuando tratemos de regularlos también para que no haya un desorden dentro de la iglesia, porque después llegamos a extremos donde se vuelva un desorden también. Por eso el apóstol Pablo mandó a regularlos en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 14, hablando de don de hablar en lenguas y del don de profecía. Pero siempre y cuando puedo trabajar para que la gente manifieste, desarrolle esos dones, mucho mejor va a ser para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Entonces, en este curso vamos a tocar 29 diferentes dones. 29 que vamos a ubicar en la palabra del Señor. Esta clase es una clase introductora, así que solo estamos dando una introducción a todo lo que estamos viendo. Nos quedan 28 minutos antes de cerrar. Si no hay preguntas, capaz que terminemos más temprano. Las clases son de 2 horas únicamente, 2 horas. Entonces empezamos a las 7:30 hora de Panamá y terminamos a las 9:30 hora de Panamá. Son 2 horas. Más allá de esa hora no seguimos. Los que siguen siempre hacemos la oración final y los que se quieran quedar, pues se quedan y seguimos con ellos y los que se quieran retirar lo pueden hacer. Así que nos quedan 28 minutos para terminar esta sesión. Entonces, en este curso vamos a tocar 29 dones, pero no es la cantidad total de dones que hay. Puede que haya menos, puede que haya más. Lo estamos haciendo porque les he dicho al inicio que necesitamos estudiarlos desde un enfoque abierto, porque la Biblia no nos ha definido cuántos dones hay. No nos ha dicho cuántos específicamente hay. No nos ha dado una cantidad específica. Entonces, los vamos a estudiar según lo que entendemos de los dones, que son dádivas, manifestaciones espirituales que Dios manifiesta, que Dios nos ha dado, que ha dado a varios, sea dentro del cuerpo de Cristo, específicamente. Así que estos son los dones que vamos a estar explorando a continuación. Vamos a ver los cargos u oficios dentro de la iglesia, que también son dones, porque él dice, él ha dado a uno o a unos el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Él ha dado, ha dado la capacidad, o sea, les ha permitido o les ha capacitado, habilitado para hacerlo. Y lo vamos a ver cada uno de ellos con el favor del Señor. Y estaremos viendo también estos, o sea, los dones que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, que son varios, que son múltiples. Palabra de ciencia. Los primeros 9 son los que la mayor parte del tiempo se habla. Los dones de los cuales se habla la mayor parte del tiempo, pero hay mucho más en 1 Corintios capítulo 12. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, dones de sanidades, don de hacer milagros, don de fe, que son los 9 principales que por lo general mencionamos cuando hablamos de los dones espirituales, pero hay más. Cuando seguimos en 1 Corintios capítulo 12 y vamos en otros pasajes bíblicos, o sea, a partir del versículo 28 empezamos a identificar otros dones. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Está hablando de una cosa, no puede hablar de peras y manzanas al mismo tiempo, ¿no? O no sé, está hablando al mismo tiempo de los que hacen milagros, a los que tienen el don de hacer milagros. Después dice, después los que sanan, a los que tienen los dones de sanidades. Después dice, los que ayudan, a los que tienen el don de ayudar.
Es importante, lo vamos a estudiar profundamente cuando veamos este don. Los que administran, los que tienen la capacidad o el don de administrar, los que tienen don de lenguas. ¿Ven? O sea, no está hablando de una cosa y otra que sean distintas, está hablando de dones, él sigue hablando de esto. ¿Ven? Porque nos han dividido los textos bíblicos en capítulos y en versículos, a veces nos han llevado a tener dificultad para entender las escrituras. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esa carta, era una carta corrida, no tenía capítulos ni versículos. Era corrido, la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos. Esto sucedió siglos después, cuando los eruditos decidieron dividirlo para un mejor estudio, ayudar mejor, porque ahorita podemos memorizar fácilmente los versículos y todo. Pero inicialmente, cuando leen la Biblia en sus textos originales, esos manuscritos no venían en capítulos ni en versículos. Esto vino después. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta de una forma corrida. Nosotros vemos capítulo 12 y capítulo 13, pero él lo escribe de una forma corrida. Entonces, nosotros empezamos a dividirlos por temas, pero en realidad el apóstol Pablo siguió hablando de dones espirituales, incluso en el capítulo 13. Entonces, si no empezamos a estudiar la Biblia así, desde su contexto real, original, nos va a costar entender ciertas cosas que están dentro de las escrituras. Por eso es importante que nosotros empecemos a analizar, escudriñar estos textos para poder identificar dónde hay manifestación de dones o dónde se habla de dones. Entonces, en 1 Corintios 12 nos habla de estos. El don de apóstol como don de oficio, profeta, maestro, el don de ayudar, las ayudas, el don de administrar también. Después en Romanos 12, sin repetir los dones que ya están en 1 Corintios capítulo 12, vamos a seguir con el don de enseñanza, que es diferente al don de maestro y el oficio de maestro. Esto es sumamente importante. Como les he dicho, el don de profecía es distinto al oficio de profeta. El don de enseñanza también es distinto al oficio de Yo maestro. lo que digo es Los que vamos a tanta estar cosa por explorando. mi Ayúdennos con familia, los micrófonos, por favor. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Denme un segundo, voy a silenciar. Ok, gracias. Entonces, vamos a estarlos viendo para que podamos entenderlos profundamente. Vamos a ver donde exhortación que se menciona en Romanos capítulo 12, el don de liderazgo, el don de servicio, el don de dar, que también es un don, el don de misericordia. Y después vamos a seguir con otros dones en Efesios capítulo 4, como ya habremos hablado del don de apóstol, de maestro y de profeta, pues solo vamos a ver evangelista y pastor para continuar con la lista. Y después veremos el don de celibato. 1 Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo dice, quisiera que cada uno fuera, que todos fueran como yo, pero cada uno su propio don. Usa la palabra y término carisma allí, porque no todos tienen la habilidad de mantenerse en celibato. Es complicado. Lo vamos a explorar, vamos a estudiar y ver en qué consiste esto. Y después estaremos viendo el de pobreza voluntaria. Es solamente una forma de referirnos a lo que el apóstol Pablo mencionaba en 1 Corintios capítulo 13. Lo vamos a entender cuando lo veamos. El de martillo igual. Y después iremos con el libro de Pedro, vamos a ver el don de hospitalidad que allí se menciona. Porque sí el apóstol Pedro lo habla, lo menciona, porque sí es un don, es un don, es un carisma específicamente. O sea, no todos tienen la capacidad de manifestarlo. Lo vamos a estudiar y lo veremos. Y al final vamos a ver dones que se han visto no necesariamente en la Biblia, pero en la práctica cristiana. Porque cuando los vamos a estar estudiando nos daremos cuenta de que cuando estudiamos el contexto, el término de don espiritual son habilidades espirituales. Y algo que puede parecer controversial para muchos, por ejemplo, si vemos en el Antiguo Testamento ya había manifestaciones de dones espirituales. Éxodo 31. Por el Espíritu Santo sobre Bezaleel, Dios le da la capacidad de tener sabiduría, conocimiento, capacidad de hacer distintas obras de qué? De artesanía, obras para trabajar con oro, con bronce. Eso no fue una capacidad natural, era por la capacidad del Espíritu Santo en él y sobre él. Cuando vemos a Sansón en el libro de Jueces capítulo 15, dice que el Espíritu Santo, cuando él estaba en ese valle con los filisteos, se apodera de él y dice con una quijada de asno, él mata a 1000 soldados filisteos. Esa fuerza que tenía Sansón no venía de él, era una fuerza sobrenatural. Es decir, que el Espíritu Santo sobre él manifestaba fuerza sobrenatural.
¿Qué ser humano puede pelear con 1000 soldados, más de 1000 soldados, matar a 1000 con una quijada de asno? Es imposible humanamente hablado. O sea, la energía, la misma fuerza del cuerpo humano no alcanza a pelear por tanto tiempo, con tanta fuerza, con tanta gente. Es imposible. Es totalmente imposible. Solo por la capacidad del Espíritu Santo. Por eso es que cuando se le corta el cabello, se rompe ese voto de Nazareo que él tenía, el espíritu se aparta de él, él no tenía más fuerza. ¿Ven? Entonces la fuerza de Sansón venía del Espíritu Santo sobre él. Entonces, podemos decir que la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo sobre Sansón era la fuerza que él tenía. Como la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo sobre Bezaleel era la sabiduría y la capacidad de hacer esas obras de artesanía. Como la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo sobre su vida es la profecía. Sobre la vida de otro es la capacidad de sanar. Sobre otro es el hablar en lenguas. Sobre otros es la capacidad de pastorear, de ser pastor. O sea, es la capacidad del Espíritu Santo sobre mí. O sea, lo que el Espíritu manifiesta en mí a través de mí. Entonces, si no lo empezamos a ver, no nos vamos a dar cuenta de que esto hay. Entonces, en la iglesia no vamos a poder identificar manifestaciones del Espíritu. Vamos a juzgar todo y a condenar todo. Sin embargo, el Espíritu tiene varias formas donde Él se pueda manifestar y, o sea, Él puede usar a personas de distintas formas. Pero estaremos estudiándolo y estaremos avanzando. Por ejemplo, el don de misionero, muchos dicen, yo soy misionero, misionera. ¿Dónde está escrito en la Biblia la palabra misionero? Pero es un término común. Aquí yo creo que más de nosotros, yo creo que más del 90%, estamos muy familiarizados con el término misionero, pero no está ni en la Biblia. En la Biblia no existe la palabra misionero, no existe. Pero algunos dicen que su llamado es misionero, misionera. ¿Por qué? ¿En base a qué lo decimos? No está en la Biblia. Entonces, es un llamado que diríamos que no es bíblico. Ah, porque en la práctica cristiana nos hemos dado cuenta de que hay gente que tienen esa tendencia a tener un llamamiento misionero. Por eso les decimos que son misioneros, simplemente. Pero no es un término bíblico. No existe en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis no existe, ni en el hebreo ni en el griego. No existe. Entonces son términos que necesitamos ver y estudiar, pero son dones, esos últimos tres, 27, 28 y 29, misionero, intercesión, liberación, son dones que no, el Señor no ha dicho que es un don, pero hemos visto que hay personas que lo manifiestan de una forma más destacada que otros. En su contexto lo vamos a estudiar solo para que veamos esto y ahí puede haber otros. Por eso les he dicho que necesitamos estudiarlos desde una perspectiva abierta para poder entenderlos y después avanzar. Pero obviamente avanzaremos en base a lo que el Señor nos diga. Aquí terminamos esta sesión. Voy a tomar las preguntas que hay en el chat, pero antes de avanzar quisiera compartirles la tarea y ya comentar por los 15 minutos que queden, si hay preguntas, comentarios que los podamos ver. Como tarea tenemos dos aspectos, dos partes de la tarea. Primera parte, hacer un resumen de lo que hemos visto en esta primera clase, o sea, un resumen de lo aprendido en esta primera clase. En esta clase vimos una introducción a los dones espirituales, vimos obviamente que los dones vienen del Espíritu Santo, son capacidades, habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da, que los recibimos, pues obviamente cuando llegamos a ser cristianos, el Espíritu Santo nos lo da, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los demás, para cumplir la gran comisión. Además, estuvimos viendo, pues obviamente, que los dones nos ayudan a identificar nuestra función, nuestro papel. O sea, de esta forma yo hago mi resumen, ¿ven? Diciendo lo que hemos visto en clase. Y la segunda parte, escribe un párrafo de los dones o del don que usted considera que tiene. Yo considero que yo tengo el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de los dones de sanidades, el don de palabra de ciencia, todo lo que usted siente que tiene o que conoce, sabe que tiene. Y después va a justificar por qué. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted identifique esos dones como que usted los tiene? Es decir, que si usted dice, yo tengo el don de profecía, bueno, usted va a decir, bueno, yo siento que tengo el don de profecía porque pues me lo han afirmado, he sido capaz de profetizar muchas veces porque un día tuve una revelación del Señor y me dijo que me dio el don de profecía X. O sea, todo lo que usted siente, que son las razones que permite que usted tenga la certeza de que tiene ese don, porque me lo ha confirmado mi pastor, no sé, las personas alrededor de mí, lo que sea. Entonces, de cada uno de esos dones van a poderlo justificar. Es importante hacerlo
porque me ayuda a hacer una evaluación. La meta de este curso no es impartir solamente el contenido, es que cada uno pueda identificar los dones. Así que vamos a empezar el curso sin explicarlos, descubriendo qué es lo que tenemos antes de entrar en cada uno de ellos. Entonces, que cada uno diga, aquí yo siento que tengo estos dones. Y cuando iremos avanzando, después habrá otras tareas donde les diremos, bueno, en base a lo que hemos visto, ¿cuáles son los que considera que tiene? Algunos en la primera tarea van a decir, considero que no tengo ninguno o tengo uno, y ya a medida que vamos avanzando y descubriéndolos, algunos van a decir, yo creo que tengo tres más, yo creo que tengo cuatro más. Yo creo que el que yo tenía quizás no era realmente esto, lo había confundido con otro don, entonces considero que tengo este. Entonces, por eso es que hacemos esta evaluación, porque la mente es que cada uno se identifique y pueda identificar esos dones. La fecha límite para la entrega de tareas es el lunes, o sea, cada lunes a 11:59 hora de su país, y lo mandamos al correo dunamisglobalmin@gmail.com. Desde ese correo es que les vamos a mandar el link del video, las diapositivas, estas diapositivas, el libro en formato PDF y el sílabo del curso. Y ahí mismo usted puede a ese correo enviarnos, pero no contesten en el mismo correo, porque después todo el mundo recibe lo mismo, su tarea. Entonces, abran un nuevo correo, copien y peguen nuestro correo y pónganlo, pongan el título, tarea número 3 o tarea número uno, dones espirituales, y redacten o manden el archivo Word en adjunto. Idealmente es mejor que sea un archivo adjunto, no un link de Google Docs, ni un link de OneDrive, porque a veces hemos recibido tareas así y no tenemos necesariamente el acceso. Entonces hace falta pedir el acceso para ver la tarea. O sea, descarguen el archivo y súbanlo como un archivo adjunto para que lo podamos tener. O simplemente escriban directamente dentro del correo, pero siempre pongan la identificación, su nombre y apellido para que podamos tomarlo para calificar las tareas y poner la puntuación que corresponde a cada persona. Entonces, nombre de la materia, número de tarea y su nombre completo para que podamos tenerlo completamente. Eh, y las personas que están aquí conectados, que no tienen su nombre en su dispositivo, si nos pueden ayudar a poner, a comentarnos en el chat su nombre completo para tomarle la asistencia, porque por ejemplo veo un dispositivo que dice María y tenemos a varias Marías que se registraron, varias. Tenemos Caroline o sea, tenemos varios. Si podemos escribirlo en el chat, su nombre completo, los que no lo han hecho al inicio, para que tengamos y le podamos tomar la asistencia completamente, nos va a ayudar muchísimo. Y antes de terminar, si tienen dudas y comentarios, si nos lo pueden mandar al WhatsApp, es mucho más rápido para que nosotros les contestemos. Algunos escriben al correo y a veces se pierden los correos. Les decía que tuvimos más de 200 registros en este momento. En esta clase han participado en esta primera sesión como más de 66 personas, entonces se nos pierden en los correos. Si tienen una consulta urgente, escríbanos al WhatsApp directamente para que les podamos contestar. No recibieron las diapositivas, se los pasamos directamente. O sea, para que podamos agilizar un poco el proceso y avanzar mucho más rápido con respecto a esto. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios para contestar los que hay aquí en el chat antes de dejar de compartir las diapositivas. El horario, como les decía, son 2 horas, entonces desde el momento que empezamos son 2 horas. Ahorita vamos a terminar en 10 minutos. Entonces, cada uno podrá ubicarse con respecto a su país, a su ciudad y saber en qué momento estaríamos terminando. Eh, ok. El don del evangelista es el mismo llamado, o sea, específicamente. Cuando digo que el don es el llamado, bueno, para decirlo mucho mejor, aquí hay una pregunta porque el hermano Julio, el ministro, está diciendo, ¿puede explicar cómo es un don de evangelista, cómo se diferencia? No, simplemente estoy diciendo que el ser evangelista es un don y es un oficio, es un llamado. O sea, porque para poder ser evangelista tengo que haber recibido de Dios la capacidad para hacerlo. Es como lo que sucede
en el mundo secular. O sea, para poder ser arquitecto, ingeniero, tengo que haber sido capacitado para esto, ¿no? O sea, me tienen que haber capacitado. Para ser médico, necesito haber sido capacitado. O sea, necesito estudiar, necesito pasar un proceso y todo, y después hago el juramento de Hipócrates y termino, o sea, completamente, ¿no? O sea, y me establecen como médico, ¿ven? Entonces, es un llamado, pero la gente dice también que el ser médico es un don. ¿Por qué? Porque de verdad hay que servir con corazón para ejercer esa función. Lo mismo pasa con cualquier área de la vida. Entonces, el mundo nos capacita para ejercer una función. Dios por el Espíritu Santo nos da la capacidad o la habilidad sobrenatural. Y con el tiempo sí nos tenemos que seguir capacitando, pero si Dios no me da esa capacidad, ¿cómo lo hago? Si Dios no me da la capacidad o la habilidad de ser profeta, ¿cómo alcanzo yo a ser profeta de oficio? O sea, necesito, es un llamado. Dios me llama a ser profeta, pero en realidad es un don. Me da la capacidad de ser profeta. Me da la capacidad. Lo que en el mundo la gente hace dándome una capacitación de 2, 3 semanas para asegurarse de que yo tenga las habilidades para poder ejercer esa función, Dios me da la capacidad por el Espíritu Santo. Entonces es una dádiva de Dios el ser apóstol, el ser profeta y todo. Por eso es que en Efesios dice, Él ha dado a unos el ser apóstol, el ser profeta, el ser evangelista, el ser pastor y maestro. Él ha dado. O sea, es una dádiva de Dios. Dios me da esa capacidad para hacerlo. No es el hombre que me establece pastor ni profeta. Dios me llama, me unge y me da la capacidad para hacerlo. Es un punto sumamente importante. No sé si hay algunas otras preguntas. Déjenme ver aquí en el chat. Pero cuando veamos el texto lo vamos a ver. Sí, su esposa se puede inscribir, por supuesto. Se puede inscribir. Les vamos a, en el último mensaje que mandamos en la comunidad, eh, hemos puesto el link de registro. Así que si usted puede dar clic, de hecho aquí está el link, si usted le da clic, regístrela oficialmente para que nosotros le podamos agregar. Y todas las personas que quieren registrarse, todos los que se quieran registrar lo pueden hacer aún, porque después de la segunda sesión ya no vamos a permitir que las personas ingresen a las clases. Así que si en su iglesia, en su lugar, no sé, en su familia alguien se quiere registrar, lo puede hacer, porque a partir de la próxima semana ya no vamos a aceptar registros hasta terminar el curso y van a tener que esperar el próximo turno que nosotros tengamos completamente. Aquí tengo otra pregunta. Pastor, en primer lugar habla de la presencia. Este es también un don. Ok, cuando hablan de la presencia, en general están hablando normalmente de la parte de Dios como tal, o sea, no tanto de la parte nuestra en sí. Entonces, no lo podemos definir directamente como si fuese un don. Ok, el don yo lo identifico porque es algo que yo tengo, que yo manifiesto. Entonces, la palabra de ciencia sí es un don. Porque Dios me da la capacidad de tener conocimiento, porque es eso mismo, o sea, dice logos ginosko o logos gnosis, es lo que él usa en el griego, palabra de ciencia, por eso no es el don de ciencia ni el don de conocimiento, es el don de palabra de ciencia. Dios me da en ese momento una palabra de conocimiento. Dice logos gnosis, o sea, gnosis en el griego. Entonces, es una palabra de ciencia que Dios me da en ese momento, me revela algo en específico, un conocimiento que estaba oculto y me permite expresarlo en medio de algo en específico. Entonces, siempre y cuando es una manifestación recurrente, lo ubico como un don que he recibido, que Dios me ha dado a mí específicamente. Por eso ese cada uno de los dones que estaremos estudiando, vamos a estar viendo que yo los ubico y los identifico como que yo los tengo porque se han manifestado en varias ocasiones, como en el caso, por ejemplo, mío, las sanidades, los dones de sanidades se han manifestado en muchas ocasiones, muchos testimonios de sanidades que Dios ha obrado a través de mí. Entonces yo lo ubico como un don que Dios me ha dado, o sea, como un don espiritual, como un don espiritual. Entonces, puede ser otro don. Usted lo tiene que ubicar, identificar por el hecho de que se manifieste muchas veces, o sea, en múltiples ocasiones, no solo una vez por ahí desaparece y todo, no. O sea, en múltiples ocasiones se ha manifestado y se sigue manifestando. Ah, ahí sí empiezo a entender que es un don, o sea, que el Señor nos ha dado.
Es lo mismo que menciona la Biblia en Daniel, que tenía un espíritu. Ok, Daniel tenía un espíritu de sabiduría y de conocimiento. A veces puede llevar a confundir. Pero van a ver que en el caso de Daniel, para contestar esta pregunta, nos estamos adelantando. Pero vale, vamos a contestarlo. Cuando vemos el caso de Daniel, dice que el Señor le había dado un espíritu superior. ¿Ven? Entonces él tenía un espíritu superior y ese espíritu se manifestaba por sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en mí, que me da sabiduría y conocimiento. ¿Ven? Cuando hablaban de Jesús, hablaba de los espíritus, o sea, de las manifestaciones del espíritu, más bien dicho, mejor dicho, en Jesús hablaba de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu de poder. O sea, hablaba del espíritu, de cómo él se iba a manifestar en la vida de Jesús. ¿Ven? Entonces, el espíritu cuando viene a mi vida manifiesta sabiduría. Pero en el libro de 1 Corintios capítulo 12 dice palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Es distinto a la sabiduría y al conocimiento que el Espíritu Santo manifiesta. Porque la sabiduría y el conocimiento pueden ser para mí, pero por lo general la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría es para otros. ¿Ven? Dios me da sabiduría para que yo pueda manejar, tomar buenas decisiones, me da conocimiento para saber cómo avanzar en mis relaciones, en el negocio, en todo lo que yo hago. ¿Ven? Es una sabiduría que Dios me da. El Espíritu Santo lo produce y lo manifiesta. Pero como los dones espirituales son para edificar el cuerpo de Cristo, empiezo a identificar que el don de palabra de sabiduría, de lo cual Él menciona, en 1 Corintios capítulo 12 no es la sabiduría que Él nos da. El don de palabra de ciencia que Él manifiesta no es el conocimiento o la ciencia que Él me da. Porque el Espíritu Santo me hace sabio, me hace tener conocimiento, pero es para mí. Es para mí, porque yo lo necesito para mis decisiones, para todo lo que tenga que hacer. Pero el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, como se dice, es para otros, porque yo lo digo a otras personas, lo comento a otras personas. Entonces son cosas diferentes, o sea, distintas, solo para que podamos ubicarlos. Y de hecho, la próxima semana estamos empezando con estos dones, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y estaremos empezando por verlos concretamente. No sé si hay más preguntas o comentarios. Aquí creo que agoté todos los que había en el chat. Ok, en cuanto al don profético, sí es diferente al llamado. Ok, el don de profecía, así en términos bíblicos se dice don de profecía, es diferente al llamado de profeta. Es diferente, porque profetizar muchos lo pueden hacer, o sea, dar una profecía muchos lo pueden hacer. Muchos, muchos, muchos. En varias ocasiones el Señor me ha usado para profetizar, pero no reconozco que yo soy profeta de oficio, no lo reconozco. O sea, no me identifico como profeta de oficio. Pero en algunas ocasiones Él lo ha manifestado porque se lo había pedido. En cruzadas en tiempos de atmósferas de milagros, se lo pido, manifiéstalo. Manifiesta palabra y ciencia y todo. Pero yo sé que no tengo el oficio de profeta, no es mi llamado, no es mi ministerio específicamente. Entonces, puedo profetizar, puedo tener el don de profecía, puede ser algo que Dios manifieste en un momento específico, pero no necesariamente soy llamado a ser profeta. Entonces necesito diferenciarlos. Necesito muy bien, o sea, diferenciarlos porque el apóstol Pablo en la Biblia, 1 Corintios, nos habla del hecho de que podemos pedir el don de profecía. Pero por lo general el profeta Dios lo establece. Por lo general, es difícil decirle al Señor, Señor, yo quiero que me llames a ser profeta o que me llames a ser apóstol, porque Él quiere, Él me da el llamado que Él quiere para mí. O sea, me da la asignación que Él quiere. Pero le puedo decir, dame el don de profecía. Como el apóstol Pablo le dice, aspirad, o sea, pedid, buscad los dones mejores y sobre todo el don de profecía. Entonces yo puedo pedirle al Señor la capacidad de profetizar, pero no puedo decirle al Señor, hazme pastor o llámame a ser pastor. O sea, es algo poco delicado, ¿ven? O sea, es el Señor quien me escoge y me dice, yo te establezco como pastor, como evangelista, como sea. O sea, Él me establece en el llamado. Entonces, el don lo puedo pedir de profecía, pero el oficio no. O sea, el Señor me establece específicamente.
El evangelista tiene la palabra profética. Muchos ministerios pueden manifestar, o sea, en los oficios yo puedo manifestar varios dones. En mi labor como evangelista, el Señor me va a usar en las cruzadas así, dando palabra de ciencia, dando palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profetizando y al mismo tiempo haciendo milagros. Entonces, sanidades y todo. ¿Por qué? Porque para poder confirmar la palabra que Dios da, para que la gente crea, por lo general el Señor va a manifestar lo sobrenatural y esto va por los dones espirituales. Por eso es que a veces el evangelista fluye en muchos dones espirituales. Y el pastor también en su labor y todo. Los estaremos identificando cuando los veamos. Estoy afirmando, pastor. Ah, ya, ya, ya. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias. Pensaba que era una pregunta. Gracias. Ok, no sé si hay más preguntas. Si no, como ya es tiempo, vamos a orar para cerrar. Y si hay preguntas, nos quedamos con los que tengan preguntas para 10 15 minutos. Estaremos haciendo el cierre. Pero ahora vamos a cerrar la clase oficialmente y nos vemos el próximo martes a la misma hora, o sea, específicamente. Y los que se han registrado para la Escuela de Sanidad y Liberación, empezamos este domingo a las 6 p.m. hora de Panamá, 7 p.m. hora de Venezuela y 8 p.m. hora de Argentina. Creo que Perú también tiene la misma hora, si no me equivoco, o sea, la parte de Sudamérica que tiene 2 horas más que Panamá y Colombia. Así que nos vemos el domingo con los que se van a conectar a la clase, a la Escuela de Sanidad y Liberación. Y para los que están solamente en este curso, pues nos vemos el próximo martes con el favor del Señor. Vamos a orar. Voy a pedir a los que tienen cámaras encendidas al hermano Gabo Medina, si puede ayudarnos a orar para cerrar este tiempo, entregando este tiempo en manos del Señor y que pues las próximas clases el Señor nos siga edificando y equipando pues en su misericordia. Su gracia. Ok, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Muy bien. Ok. Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida, Señor, de tu siervo, por todo lo que ha impartido, Señor. En esta noche, a través de esta enseñanza, Señor, te presentamos, Señor, toda la semana que tenemos para hacer también, Señor, Padre amado, Señor, ese examen, esa evaluación, Señor, que seas tú guiando, Señor, a cada una de las personas que están en este lugar, Señor, para verdaderamente hacer esa introspección, Señor, por dentro, Señor, y que tú verdaderamente te estés revelando, Señor, a la vida de cada una, Señor, de las personas que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar, Señor, en el nombre de Jesús y estar, Señor, en coinonía, en comunión con cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Gabo. Es Gabriel, ¿cierto? O Gabo. Así es. Ok, listo. Es una abreviación. Amén. Listo, pues. Gracias. Bendiciones a todos los que tengan preguntas. Aquí estamos, 10 15 minutos más. Y Hasta el si no hay, domingo, pastor. nos vemos en la próxima sesión. Sí, Pastor Abner, diga. Hasta el domingo, le digo, estoy. Hasta el domingo, listo. Gracias, Bendiciones a pastor. todos. Hasta el domingo. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.